Bien, vamos a iniciar el curso de imagenología, aquí de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y el tema que vamos a revisar hoy es una introducción general a lo que es la imagenología y también vamos a ver las bases físicas muy generales de la parte que corresponde a cada uno de los métodos de imagen, como les comenté en la sesión que tuvimos en el curso o en la plática de inducción al curso de imagenología. La idea, como se les comenté también, es de que este material lo revisen antes de ir a la clase y evidentemente van a tener muchas preguntas y es precisamente ese tipo de preguntas, esas inquietudes que ustedes puedan tener después de ver esta presentación, las que van a discutir con su profesor y eventualmente también pudiera ser con los pasantes o instructores que tengan. Muy bien. Desde el punto de vista de los objetivos que tenemos para esta presentación, bueno, como les comentaba, vamos a ver cuáles son en forma muy general los principios físicos de los métodos de imagen que utilizamos para diagnóstico en los pacientes, tener el concepto de protección radiológica, que es muy importante, como lo vamos a ver, así como qué son y para qué sirven los medios de contraste que nosotros usamos en imagenología, y por último, la parte que corresponde a que con toda esa información, cómo ha ido cambiando y cómo ahora tenemos un sistema totalmente digital de almacenamiento y administración de esas imágenes. Bien, primero, como les comenté también durante la plática de inducción, pues cuál es el rol o el papel que tiene el médico radiólogo en el diagnóstico o en el cuidado del paciente. Bueno, aunque ustedes no crean, si yo les hiciera la pregunta, ¿cuál es el diagnóstico más difícil que probablemente van a hacer durante su carrera o después de que terminen? Pues a lo mejor van a empezar a pensar en, no sé, diagnósticos muy exóticos y demás. Pero fíjense que el diagnóstico más difícil muchas veces es decirle al paciente, ¿sabe qué? Usted está normal, usted no tiene nada, o su hijo no tiene esto. Porque esas es muchas de las cosas que a veces no nos damos cuenta, pero el determinar la normalidad es una de las cosas más importantes. Entonces, esa es precisamente parte de la función del radiólogo, porque existe una gran variedad de variantes, vamos a decir así, anatómicas normales. De la misma forma que todos tenemos cara, pero no todas las caras son iguales y todos tenemos brazos y todos tenemos... Bueno, resulta ser que hay muchas variantes que nosotros podemos interpretar como radiólogos y decir, ¿sabes qué? No te preocupes, esto que tienes es una variante normal o definitivamente esto es algo anormal. Entonces, esa es la primera quizá de las funciones. Una vez que determinamos que existe algo que se sale de la parte normal, como les decía, de la parte de reconocimiento anatómico normal, pues entonces eso es una anormalidad y entonces es nuestro papel el caracterizar y decir esto probablemente sea debido a esto. Otra de las cosas es de que en muchas ocasiones nosotros no vamos a hacer un diagnóstico específico, la gran mayoría de las veces, en oncología, en muchas otras especialidades, el diagnóstico es un diagnóstico clínico o el diagnóstico es un diagnóstico patológico. Entonces nosotros vamos a decir que existe una masa, nosotros no vamos a decir qué histología es esa masa o ese tumor. Pero lo que sí es muy importante desde el punto de vista de imagen es el determinar el grado de extensión de la enfermedad. Por ejemplo, les puedo decir que para hacer diagnóstico de un tumor de estómago, pues evidentemente el mejor método es una endoscopía, tomar una biopsia, mandarla al laboratorio y decir que el paciente tiene un adenocarcinoma gástrico. Pero la siguiente parte que ustedes van a aprender después en su curso de oncología y de medicina interna y cirugía en otras especialidades es que una vez que diagnosticamos eso, lo más importante para el tratamiento y seguimiento del paciente es ver justamente qué tanto se ha extendido, eso es lo que se llama el estadiaje de ese tumor. Y para ver, el endoscopista solo ve lo que está por dentro, lo que está en la luz del estómago en este caso, pero para ver si ese tumor ya extendió a la pared, si dio metástasis, si tiene ganglios y demás, ahí es donde se necesitan los estudios de imagen. ¿En qué otra cosa? Bueno, para establecer un diagnóstico diferencial. A veces que decimos, bueno, este paciente lo que tiene es esto, pero esto, dependiendo de la edad, pueden ser X o Y o Z causas. ¿Okay? Entonces, eso es una parte muy importante en cuanto al papel del radiólogo y muchas veces podemos incluso decir un diagnóstico probable. Como lo vamos a ver durante el curso, hay ocasiones en que si tú ves una radiografía y es un fémur, por ejemplo, y es un muchacho de 18 años, y tiene un tumor con ciertas características, es muy probable que el diagnóstico que va a tener es el de un osteosarcoma, por ejemplo. ¿Okay?
La otra de las cosas para que nos piden mucha interconsulta es, por ejemplo, para recomendar otros estudios. Es decir, una vez que yo ya identifiqué algo, ¿qué es el siguiente estudio que realmente va a modificar la conducta de mi paciente? Porque hay ocasiones en que, por ejemplo, podríamos decir, este es un paciente con un cáncer de colon y va a tener un paciente que dices, bueno, quiero saber si tiene metástasis hepáticas, por ejemplo, porque eso lo va a cambiar de estadiaje y va a cambiar el tratamiento y su sobrevida y pronóstico. Entonces, en estos casos, lo que necesitas es un estudio que sea el más sensible y específico para determinar eso. Con esto me permito hacer un paréntesis y recordarles algo que ya vieron en sus cursos anteriores aquí en la facultad, y es el hecho de que recuerden que todo lo que vamos a ver en imagen, finalmente corresponden a pruebas diagnósticas. Y como pruebas diagnósticas, recuerden que tienen 4 características, que es sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivos y negativos. Entonces, es bien importante que cada vez que nosotros pensemos y voy a pedir un eco o voy a pedir un TAC, sepamos sobre qué enfermedad lo estamos pidiendo, en qué estamos sospechando y, por ejemplo, en este caso, qué sería una prueba más sensible y decir, ¿sabes qué? Este es mejor que esto para hacer el diagnóstico. ¿Okay? Y por último, eso es un campo que vamos a dedicarle la última clase o sesión de este curso, lo que se llama la radiología intervencionista. Porque una vez que empezamos a darnos cuenta que con radiología, con ultrasonido, TAC, resonancia, empezamos a identificar lesiones que de otra manera no se podían identificar. Incluso en cirugía, tú no puedes identificar un nódulo, por ejemplo, de 1 centímetro que está en la parte central del hígado, simplemente no se puede palpar. Entonces, lo que se empezó a hacer es guiar a través de imagen tomas de biopsia o procedimientos, una vez que veíamos que, por ejemplo, existía una obstrucción de una arteria, hombre, pues si está obstruida, podríamos ver la manera en que podríamos quitar esa obstrucción y ponerle un stent, como ustedes saben que, por ejemplo, se hace en la coronaria o en alguna otra parte. Entonces, eso es lo que se llama la radiología intervencionista. Muy bien. ¿Qué utilizamos para obtener estas imágenes? Esto que es de lo que se trata y como les dije yo en la primera clase. Bueno, la más común, la que más se utiliza y la que asociamos todos cuando oímos la palabra radiología es con la radiación ionizante. Y ahorita vamos a entrar un poquito en detalle en qué se trata de eso. Pero este tipo, que son los rayos X específicamente hablando, ¿sí? Se utilizan para todas las radiografías que a lo mejor algunos de ustedes ya les han tomado, o a algunos de sus familiares, una radiografía de tórax, una radiografía de abdomen, a un hermanito que se cayó y se pegó en un brazo, se fracturó. Todas esas son radiografías y para todo eso se utilizan rayos X. El mismo tubo de rayos X, posteriormente, como vamos a ver, se fue adaptando y produjo lo que se llama la tomografía computada. Ahorita vamos a ver de qué se trata eso. Y por último, también radiación ionizante son los estudios que se llaman de medicina nuclear o de tomografía por emisión de positrones, en los cuales lo que sucede es que en ese caso nosotros no estamos mandando una radiación hacia el paciente, sino que estamos inyectando sustancias radioactivas al paciente que depende de la función a donde se van esas sustancias, nos van a dar una idea después con una cámara que detecta esa radiación de a dónde se fue y qué tal está la función de ese órgano. También podemos utilizar ondas de sonido, que es lo que se llama el ultrasonido o ecografía, que ustedes seguramente han escuchado. Y por último, en el caso de la resonancia magnética, como vamos a ver, lo que utilizamos son campos magnéticos y ondas de radiofrecuencia para generar las imágenes. Evidentemente, las ondas de ultrasonido y los campos magnéticos o radiofrecuencia, pues ellos no producen radiación ionizante. Bien, ¿cómo empezó todo esto? Eso empezó, bueno, quizá muchos años antes, porque se estaba trabajando con esto de los tubos catódicos, pero fue en 1895 cuando Röntgen, no tienen que aprendérselo, pero esto es una parte que, bueno, es bastante importante desde el punto de vista histórico, obviamente más para nosotros, fue cuando dijo esa frase que está ahí, dice, bueno, he descubierto algo muy interesante y no sé exactamente qué es lo que es. Y por eso le llamó rayos X. Él estaba trabajando por otras razones con el tubo catódico, que emitía, bueno, no sabían, o sea, simplemente era un tubo que en teoría emitía luz, y resulta ser que accidentalmente, como la gran mayoría de las cosas suceden, vio que una vez que olvidó una placa fotográfica atrás de unos objetos, una vez que la reveló finalmente, se dio cuenta de que estaba la forma de ese objeto. Entonces él pensó y dijo, bueno, definitivamente hay algo que está pasando aquí, trató de ver irse para atrás y qué era lo que había pasado,
Entonces dedujo que era ese tubo que era el que había emitido algo. Entonces, para probar lo que había pensado, dijo, bueno, ¿a quién le digo que ponga aquí a ver qué? Pues le habló a la esposa y le dijo a la esposa, Berta se llamaba, que pusiera su mano, y esa es la radiografía de la mano de la esposa de Röntgen, que obviamente pues se ha hecho famosa a través de pues ya toda la historia. ¿Okay? Bien, pero yo quisiera detenerme ahora, no sé, unos 3 o 4 minutos y que pensáramos en lo que es esto, que es el espectro electromagnético. Cuando hablamos de espectro, creo que a todos nos viene por ahí la idea de que esto es algo que es un rango. ¿Okay? Y ese rango, lo que estamos hablando es específicamente de ondas electromagnéticas. ¿Qué quiere decir ondas electromagnéticas? Son ondas que tienen 2 propiedades principalmente, que es la parte eléctrica y la parte magnética. ¿Okay? Y además son ondas que pueden tener una dirección, nosotros podemos dirigir esas ondas. La característica, si ustedes recuerdan, de todas las ondas electromagnéticas es que tienen una velocidad o una frecuencia que es común y específica para todas, que es la velocidad de la luz. Entonces, si todas las ondas del espectro electromagnético se transmiten a la velocidad de la luz, entonces, ¿en dónde está la diferencia? La diferencia está en la longitud y la amplitud de la onda. Y como ustedes pueden ver ahí, resulta ser que en ese mismo espectro hay ondas muy largas, ¿sí? Largas así, por ejemplo, como las ondas de radio que están ahí a su izquierda, en donde pueden identificar cómo, por ejemplo, entre las ondas de radio, entre pico y pico de la onda puede haber edificios, incluso puede haber hasta ciudades entre una y otra. ¿Ok? Y evidentemente esas son ondas de muy baja energía, pero que transmiten esas propiedades dobles, eléctrica y magnética. Si nos vamos hacia la parte derecha del espectro, es decir, nos vamos haciendo cada vez los picos más frecuentes, pues lo que sucede es que hay picos en donde, bueno, podemos tener la distancia como la de los humanos, luego mariposas, etc. Pero quiero que vean la parte en donde está del centro hacia la derecha, en donde ya empezamos a ver, dependiendo de la frecuencia que nosotros tenemos, las cosas que son visibles hasta aquí, y luego empieza a ver esto que está acá. Empezamos a darnos cuenta que de todo el espectro, nosotros solo utilizamos una parte muy, muy estrecha. Hay por ahí un cálculo que se ha hecho en donde, a lo mejor ustedes no recuerdan, pero si les preguntan a sus papás, anteriormente las cámaras utilizábamos un rollo de películas y entonces se cargaba la cámara y demás, y bueno, había de esos cuadritos de 35 milímetros, ¿ok? Así se llamaban las cámaras de 35 milímetros. Bueno, si ustedes pudieran imaginar un rollo de esos de 35 milímetros que fuera desde Tijuana, más o menos, San Francisco, San Diego, hasta Alaska, ¿ok? Lleno de todos esos cuadritos. Bueno, lo que nosotros o nuestros ojos son capaces de ver es solo un cuadrito. Ahí es donde está todo lo que corresponde a la luz visible. Todos los demás cuadritos están en el espectro, pero simplemente no los podemos ver, ¿ok? Algunos los podemos escuchar, como pueden ver ahí, lo de la radio y demás. Entonces, en ese espectro es donde está todo lo que sucede en el universo. Todo tipo de energía está en ese tipo de espectro. Pero quiero que vean ahora donde dice los rayos X. A nivel de los rayos X, vean cómo la frecuencia es mucho mayor, está por 10 a la menos 10, y ahí es donde estamos a nivel atómico. ¿Okay? Podemos interactuar con los átomos. Y ahí es precisamente la parte donde vamos a dedicar a enfocarnos en por qué esto es ionizante. Entonces, si nos vamos un poco más allá, están los rayos gamma, que también los utilizamos en imagen. Seguramente alguno de ustedes lo ha escuchado, si no lo van a escuchar después, un estudio que se llama gammagrafía. ¿Okay? Es precisamente porque lo que estamos utilizando es la radiación gamma de los núcleos atómicos. Por ejemplo, en el caso del yodo, para ver una gammagrafía de tiroides o una gammagrafía hepática, en el caso del tecnesio. Muy bien. Entonces, lo que sucede es que si ustedes imaginan esa frecuencia rapidísima que existe, la distancia que hay entre un pico y pico de la onda, como les decía, en algunas son de edificios o ciudades, pero luego la medida en que nos vamos haciendo es tan pequeño que llega a ser la distancia que, por ejemplo, existe entre un puente disulfuro en el DNA, entre una de las bases entre adenina y timina o citosina y guanina, la que los están uniendo. Entonces, como esa frecuencia es la misma, ahí puede haber una ruptura.
Y eso es precisamente lo que implica una ionización, cuando estamos rompiendo enlaces moleculares. Y entonces quedan átomos activos, ¿ok? En donde tendríamos que después, ustedes lo van a ver, a lo mejor tratar de proteger con antioxidantes y cosas por el estilo, pero finalmente queda un radical libre o un átomo con carga, y eso es lo que se llama ionización. Si esa ionización sucede en el agua, en la albúmina que está en la sangre y demás, probablemente no pase nada. Pero si esa ionización sucede en el DNA, como les decía, entonces queda un daño en el DNA. Y ese daño necesita ser reparado. Normalmente lo reparan las histonas y otras moléculas que existen en el DNA para repararlo, pero también puede ser que ese daño haya sido en un oncogen o en un protooncogen, que seguramente ya lo vieron, y entonces llevar a un daño tisular permanente y que es progresivo. ¿Qué es una parte importante que ustedes les van a preguntar seguramente sus familiares, sus pacientes? Les van a decir, oye doctor, yo estoy muy preocupado porque a mi hijo le han tomado 10 radiografías o 10 tags porque estuvo enfermo, le dio leucemia, en fin. Y yo estoy preocupado si esa radiación se le queda acumulada en el cuerpo, porque yo he escuchado que la radiación es mala. Déjenme decirle, la radiación no se acumula en el cuerpo. Si ustedes tratan de pensar en radiación, traten de pensar como en la luz que tienen aquí. ¿Okay? Pues ahorita está la luz, se apaga la luz, se acabó y ustedes no se quedan con luz adentro. Lo mismo sucede con la radiación. Lo que sí sucede es lo que están acumulando son las posibilidades de daño. No sé si me explico. Es como decir, alguien recibe un balazo de una 22. Pues probablemente no te va a matar, pero si recibes 50 balazos, probablemente uno de ellos sí te vaya a dañar alguna parte y te pueda llevar a la muerte. Claro, hay ocasiones, ¿sí?, en que la primera bala puede ser, lo mismo sucede con la radiación. Entonces, lo que sí acumulas son tus chances, tus probabilidades de daño, no que la radiación se quede con nosotros. Y bien, esta tabla que están teniendo ustedes ahí, y hay muchas en internet que las pueden consultar, lo que dice es lo que se sabe ahorita de qué es lo que sucede con la exposición a la radiación. Entonces resulta ser que evidentemente no hay un ensayo clínico, no hay una forma donde dice, bueno, voy a poner unos niños aquí, los voy a radiar y voy a poner esto, los voy a radiar el doble y esto lo voy a radiar. Eso obviamente no hay ningún estudio que haya sucedido así. Entonces la información que tenemos es de aquellos accidentes como la bomba nuclear o el Chernobyl o el estallido de plantas nucleares, en donde la radiación se dispersa y como esto es por una ley física, que la radiación disminuye con el cuadrado de la distancia, nosotros sabemos perfectamente de cuánto era la bomba, por ejemplo, la de Hiroshima, y podemos calcular perfectamente la radiación que había a 50, a 100 metros, a 1 kilómetro, a 10 kilómetros o a 100, porque eso es una ley, una fórmula matemática. Entonces, dependiendo de lo que presentaron las personas que estaban a esas distancias conocidas, es lo que sabemos ahorita y es lo que está expresado en la mayoría de las tablas. Pero tienen que tener mucho cuidado, es radiación corporal total, no es exactamente lo mismo cuando nosotros hacemos una radiografía, pero es lo más cercano que tenemos. Lo que sí sabemos es que entre más te radies, vas a tener mayor probabilidad de daño. Y ese daño puede ser desde lo que ven ahí, desde un rash, ¿okay?, hasta tumor. Neoplasias, sobre todo de aquellos tejidos, como el tejido hematopoyético o el tejido de las células blancas, en donde te puede dar una leucemia, te puede dar linfoma o te pueden dar otro tipo de tumores. Bien, de todos modos, lo que nosotros hacemos es, trabajamos todos los días con eso, pues hacemos protección radiológica. Y para protegernos, lo que usamos, seguramente nos han visto, son mandiles, cuello, todo esto de plomo, porque el plomo tiene, como vamos a ver ahorita, una muy alta densidad. Acuérdense de esa densidad. Es algo que lo vimos por allá en prepa, que quiere decir masa sobre volumen. O sea, qué tanta cantidad de átomos, de masa, hay en un volumen determinado. ¿Okay? No es la misma cantidad de átomos en un centímetro cúbico de agua que de átomos en un centímetro cúbico de aire, que de átomos en un centímetro cúbico, por ejemplo, de plomo. Entonces, para que los rayos X pasen el plomo, ¿sí?, simplemente se va a detener ahí porque hay demasiados electrones alrededor del núcleo del plomo. Entonces, las chances de que se detengan ahí son mucho mayor
que si es nada más el puro hidrógeno, por ejemplo. Utilizamos eso, utilizamos barreras donde están los pacientes y siempre nosotros como radiólogos cuando estamos trabajando utilizamos lo que se llama un dosímetro. Nos van a ver a todos que traemos un dosímetro para ver nosotros qué tanto nos exponemos a la radiación. Debo recordarles que todos nos exponemos a la radiación, ¿ok? La radiación que existe en el cosmos, la radiación del universo, la radiación solar, todo eso es radiación. Pero nosotros como personal ocupacionalmente expuesto, que se llama el POE, nosotros tenemos también nuestra regulación, que ustedes se la pueden preguntar a sus profesores y ahondar un poco más durante la clase. Bien, ¿cómo se obtiene una imagen radiológica? Bueno, se obtiene al pasar con un tubo de rayos X, ¿sí? Emitirlo hacia el paciente y colocar el paciente y atrás del paciente un detector y produce una radiografía. Originalmente esa radiografía que teníamos era como anteriormente también, pues como es que les decía, una película, así como una película que se tomaba en rollo, en un acetato, así eran las radiografías, seguramente todavía las siguen viendo en muchos lugares, ¿sí? Y ahora tenemos un detector que es como el que traen ustedes en sus teléfonos celulares, un CMOS o alguna de esas, y es un detector digital que finalmente lo que tenemos es una imagen como esa que están viendo ustedes y ya reconocen que es una radiografía de abdomen. En esa radiografía ustedes están reconociendo varias cosas, solo por el patrón de reconocimiento que ya tienen. Están reconociendo la columna, la pelvis, probablemente algo de costillas y algunos parece como que órganos y demás. Bueno, ¿por qué podemos reconocerlos? Porque otra vez, los tejidos tienen diferentes densidades. Entonces, si nosotros ponemos un detector de un lado y ponemos el haz de rayos X del otro, evidentemente es mucho más fácil que ese haz de rayos X pase a través del aire, por ejemplo, que hay en el colon ahí, que a través del hueso, en donde tenemos puras moléculas, por ejemplo, de calcio o de hidroxiapatita ahí, y en donde está tan denso que el rayo se va a detener. Y entonces no va a velar la placa o el detector no lo va a seguir. Y esas son diferentes densidades, ¿ok? Hay material que tiene diferente densidad. Por ejemplo, el hígado lo consideramos nosotros como pura densidad líquida, ¿okay? O de tejidos blandos. Hay otra densidad que es la de la grasa. Y la grasa tiene menor densidad que el líquido. Creo que todos podríamos pensar que si yo pongo un vaso con agua y le pongo grasa o aceite, pues el aceite, por tener menor densidad, va a estar en la parte superior, ¿okay? Va a flotar. Si yo le pongo algo que tenga mayor densidad, por ejemplo, la propia y la misma agua, ¿sí? ¿Qué sucede, por ejemplo, con el agua y con el hielo? ¿Sí? El hielo, por ejemplo, que es sólido, pero ¿por qué flota en el agua? El hielo flota en el agua porque tiene menor densidad. Dices, ¿por qué tiene menor densidad? Porque es el único líquido que cuando se transforma en sólido por la estructura tridimensional que hacen sus moléculas de H2O, resulta que necesitan más espacio para formar el mismo volumen. Entonces resulta ahí que los hielos, las moléculas de agua, obviamente están más separadas, por lo tanto hay menos densidad y por lo tanto flotan. ¿Okay? Muy bien. ¿Cuáles son las densidades que nosotros podemos detectar y que ustedes van a ver en cualquiera de las radiografías? Bueno, la densidad de aire, como les decía, eso prácticamente como los pulmones, el haz de rayos X pasa facilísimo. Después sigue la grasa, ¿ok? La grasa, acuérdense que son puros grupos alifáticos y puros carbonos con hidrógenos que están hacia los lados, de diferentes longitudes, los ácidos grasos. Entonces, por ahí pasa muy fácil los rayos X, puro hidrógeno, básicamente. Después sigue el agua, está un poco más densa, o sea, hay más moléculas pegadas ahí. Luego sigue el calcio de nuestros huesos. Y por último, aunque no lo tenemos en el cuerpo típicamente, pero ustedes van a ser capaces de detectar metales. Por ejemplo, un paciente que le ponen una prótesis de cadera, una prótesis de hombro, una prótesis de rodilla, pues eso es metal. Un paciente que tenga un catéter, una bala, esos son pacientes, ¿sí?, en donde podemos detectar esa otra densidad. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, esta es una radiografía de abdomen y vean cómo se ven prácticamente todas las densidades que yo les estaba comentando, ¿sí? Vemos la densidad, primero, pues de aire, acá arriba, donde están los pulmones. Claro, no es totalmente negro porque tenemos también las arterias pulmonares y demás. Vemos donde está, por ejemplo,
hígado, donde está el corazón, donde está por acá el vaso, ¿ok? Acuérdense de una cosa muy interesante que después la vamos a ver en la práctica y en la plática con nosotros durante la sesión que tengamos. Esta es una imagen de proyección. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que algo de 3 dimensiones la estamos proyectando en 2 dimensiones. Entonces lo que ustedes tienen que pensar es que yo estoy viendo al mismo tiempo la parte de adelante, ¿sí? Los tejidos que están adelante como hígado y demás, y lo que está atrás como la columna. En este paciente en particular, ustedes ven estas cosas medias blancas, raras. Bueno, estos son calcificaciones que están en los cálices renales. Este es un paciente que tiene una patología, después lo vamos a ver, que lo que produce es que genera muchos cálculos renales con calcio, por eso la podemos ver. Y igual que los otros huesos. Y no sé si alcanzan a ver, pero por acá arriba se observa esto que está aquí. ¿Sí? Vean, este es un seguro que se quedó ahí, obviamente está o delante o detrás del paciente, supongo, espero que no esté adentro, pero como tiene una densidad metálica, vean cómo es lo más denso que hay. ¿Okay? Igual que en esta otra radiografía, donde volvemos a ver densidad de hueso, vemos densidad de aire, que es la que está toda en el colon, por ejemplo aquí, ¿okay? Y vemos la densidad de grasa, es las imágenes estas que se ven aquí a los lados, ¿okay? Y también vemos las densidades, como esta mariposita que se le quedó aquí a la niña, ¿sí? Las densidades metálicas que están acá. Entonces es lo que ustedes van a ver. Recuerden que lo que vean metálico es algo que no nació con nosotros, ¿ok? Bien, eso es lo que normalmente se llama radiografías convencionales o simples, y las ventajas, como ustedes pueden imaginar, es que prácticamente en cualquier lugar, centro de salud, hospital, donde sea, las tenemos. Entonces son rápidas, bajo costo, está disponible en todas partes. Las desventajas es que, bueno, tenemos radiación, ¿sí? Radiación ionizante, y como ustedes vieron, se ve todos los tejidos blandos se ven muy igual. Se ve igual el hígado, que el vaso, que el corazón, todos tienen la misma densidad, porque es lo que estamos viendo. Bien. Para diferenciar entonces entre órganos o para ver otras cosas dentro de los órganos, utilizamos lo que se llaman los medios de contraste. Medios de contraste son sustancias que nosotros introducimos al cuerpo para que nos permita, precisamente como dice la palabra, contrastar entre una situación y otra. Por ejemplo, eso que están viendo ustedes ahí. Eso es parte de un estudio que se llama urografía excretora. ¿Qué quiso decir con esto? Quiere decir que nosotros al paciente le vamos a inyectar un medio de contraste, el cual está a base de yodo. El yodo es un átomo que tiene muchos electrones alrededor, que es muy denso, que cuando los rayos X tratan de pasarlo, obviamente ahí, igual que el hueso o el metal, batallan bastante para pasarlo. ¿Okay? Entonces, lo inyectamos y seguimos nosotros la dinámica de ese medio de contraste. Por ejemplo, aquí, ese es un contraste que como es hidrosoluble se va a excretar por el riñón. Y lo que estamos viendo es que ahí se ven los 2 riñones o los 2 sistemas pielocaliciales, mejor dicho, con contraste. Alcanzan a ver, ¿sí?, cómo se ven perfectamente también los ureteros hasta abajo. Y esto que está aquí abajo es la vejiga. Y ustedes van a aprender que este es un estudio anormal porque la vejiga está muy elevada y está elevada porque el paciente tiene crecimiento de la próstata, tiene una hiperplasia prostática. Pero lo que quiero que vean aquí es la parte del contraste. Con esto, vean cómo es evidentemente muy diferente identificar los riñones aquí que si yo les digo que identifiquen, por ejemplo, los riñones acá. En la de la izquierda ustedes pueden ver que se ven los cálices, pero porque tienen calcio. En el lado derecho del paciente ni siquiera se alcanzan a ver los riñones. Entonces, si yo le meto medio de contraste, como lo hicimos con este paciente, vean cómo, además de que me está permitiendo ver los sistemas calicial, los ureteros y la vejiga, ¿saben qué otra cosa sucedió? Me está diciendo que los riñones sí funcionan. Porque si no funcionaran, no podrían haber eliminado y concentrado ese medio de contraste. Entonces, es algo interesante y por eso nosotros los utilizamos. Los utilizamos, por ejemplo, para ver cosas por dentro. En ese caso podemos no utilizar el yodo, utilizamos otra sustancia muy densa que es el bario. ¿Okay? El bario es semejante casi como al plomo en su densidad. De hecho, cuando ustedes vayan a una sala de rayos X, es muy probable que si preguntan al técnico, le dicen, oye, y las paredes estas, el técnico les va a decir, está baritada. Quiere decir que en lugar de yeso, a las paredes les pusieron bario y les ponemos eso para proteger la radiación de las personas que están fuera de la sala.
¿Ok? Podemos poner medio de contraste como bario también en el colon y vean qué padre se ve el colon, se ve también los divertículos, por ejemplo, en este paciente que están fuera del colon, eso lo vamos a ver durante el curso. ¿Ok? Hay otra cosa que podemos utilizar con rayos X y con medios de contraste, por ejemplo, también, que es la fluoroscopía. ¿Ok? En eso lo que se hace es que se pasan los haz de rayos X, pero se pone un detector fluoroscópico, ¿sí? Como esos que podemos utilizar para otra cosa, en donde el haz de rayos X estimula una sustancia fluorescente y entonces podemos verlo. ¿Y para qué se utiliza? Bueno, se utiliza porque eso nos permite hacer una emisión constante de rayos X y vean cómo podemos identificar, por ejemplo, aquí el paciente que está deglutiendo ese bario. Y podemos ver cómo está su mecanismo de deglución, podemos ver si el paciente se broncoaspira, esto es una fluoroscopía, ¿ok? En donde podemos ver la función, ver si el paciente tiene una luxación, si tiene algún problema, o incluso ponerle contraste, como en este estudio de coronariografía, ver cómo late el corazón, cómo el contraste llena las coronarias, como tenemos ahí unas áreas en donde las coronarias están estrechas, es decir, tienen estenosis y que es la causa de la isquemia de este paciente. Vean, por ejemplo, aquí. Esta es otra fluoroscopía. En este caso, nada más para decirles cómo queda, ¿sí? Y cómo podemos identificar y evaluar la función a través de esto. ¿Cuál es la desventaja que tenemos si utilizamos este método? Bueno, pues que tenemos que estar dando radiación continua. Debo decirles solo para conocimiento que la radiación que se utiliza en una fluoroscopía es mucho menos que la que se necesita para una radiografía, pero de todos modos existe radiación. ¿Ok? Bien, ¿para qué otra cosa, qué otro estudio utilizamos medio de contraste? Bueno, cuando podemos, como dice ahí, o queremos, perdón, ver qué es lo que está pasando, por ejemplo, dentro de las estructuras vasculares, ya sea arteriales o venosas, y eso se llama una angiografía. Puede ser arterial o una venografía, si es venosa, ¿sí? Y lo que hacemos es con un tubo, con un catéter, se pasa a través de la ingle, llevamos a la aorta y, por ejemplo, ahí estamos inyectando el medio de contraste a través del tronco celíaco y se ve, pues, como ustedes seguramente ya identificaron, el tronco celíaco, la salida de la arteria hepática, la salida de la arteria esplénica. ¿Ok? Ahora tenemos la posibilidad de hacer angiografía con resonancia magnética. Eso lo vamos a ver después, pero vean cómo es dinámico y cómo en este caso no utilizamos ya radiación ionizante. Entonces, prácticamente ahorita las angiografías normales con radiación ya no las utilizamos a menos que vayamos a hacer un procedimiento de intervención. Esto es lo que resulta de una angiografía. Esta es una angiografía que lo que ustedes están viendo ahí es solo las estructuras vasculares, si se fijan, ¿ok? Se ha sustraído todo el hueso y el resto de los tejidos. Eso se llama una angiografía de sustracción. En la clase les vamos a explicar cómo es que se obtienen esas radiografías. ¿Cuáles son las desventajas de un estudio como este? Pues igual, vamos a tener que inyectar una sustancia yodada, ¿ok? Y que esa sustancia se tiene que eliminar finalmente por el riñón. Si tenemos problemas en el riñón, si tenemos una insuficiencia renal, evidentemente que este estudio podría estar contraindicado. ¿Ok? Bien, las cosas evolucionaron de 1895 y luego pasó hasta 1972, cuando esta persona, Hounsfield, junto con otras personas, estaba trabajando con la compañía EMI, que era la que le hacía los discos a los Beatles también, y por eso se le llamó al principio, se le llamó EMI Scan, creo que lo alcanzan a ver ahí en la fotografía, y él lo que figuró ya en ese momento es empezaba a trabajar con algoritmos matemáticos y otras cosas, que se llaman, matemáticamente se llama pseudomatografía, pero lo que dijo, bueno, si yo en lugar de poner el tubo de rayos X y el detector de este lado, ¿qué pasa si yo muevo ese detector y ese tubo de rayos X? Entonces si yo tengo algo que esté en el centro, puedo emitir formas diferentes en el detector y una computadora puede después interpretar esas formas y traducirlo a una imagen. Y eso es lo que se llamó la tomografía computada. Este es el primer equipo que hubo y esta fue la primera imagen del paciente que tenía un absceso cerebral. Vean ahí eso, cuando ustedes piensan en los píxeles, pues ahorita dicen, tengo una cámara de 18 megas o 8 megas, o sea, el número de píxeles que ustedes quieran. Bueno, esos son los píxeles. Acuérdense que píxel quiere decir picture element, de cuántos elementos está hecho una imagen. Entonces, esos son los cuadritos que realmente, claro, ahora son tantos, ¿sí? Por centímetro o por pulgada que prácticamente no los vemos. Pero esa fue la primera imagen para que vean cómo era diferente anteriormente.
De hecho, déjenme decirles, a mí me tocó ver, pues probablemente no el primero, pero algunos de los primeros equipos, bueno, obviamente no el primero, sino de los primeros que salieron en serie, y para hacer un tag de cráneo nos tardamos 1 hora. ¿Okay? Ahorita van a ver un tag de cráneo, probablemente sale en unos 5 segundos o 10. ¿Okay? Entonces, en esta tomografía computada, como les decía, lo que sucede es eso, que tomamos, vean lo rápido que es en este paciente, ¿sí? Se está tomando un estudio de abdomen y tórax, y eso es todo lo que necesita de tiempo. ¿Okay? ¿Cómo funciona esto? Bueno, lo que funciona es, si le quitamos la carcasa a ese TAC, este es el TAC que está ahí en el hospital, vean cómo lo que vemos es el tubo de rayos X, ¿sí? Y cómo ese tubo de rayos X y el detector empiezan a dar vueltas, y entonces vean la velocidad que llega a tener eso. ¿Okay? Entonces, cada de eso nosotros pasamos al paciente, y lo que sucede entonces es que tenemos una tomografía, ¿sí? Helicoidal, porque prácticamente está haciendo como un corte en helicoidal, como un resorte, pero se llama, también lo van a escuchar como tomografía helicoidal. Bien, ¿qué ventajas tenemos con la tomografía? Bueno, resulta que entonces en lugar de tener una imagen de proyección, que les había dicho como una radiografía, ahora tenemos una imagen seccional. ¿Okay? Es como si tuviera, yo le digo a mis pacientes, como si tuviéramos una barra de pan Bimbo y lo que estamos viendo es la rebanada del pan Bimbo. ¿Okay? Y eso es lo que vemos. Pero no nada más eso. La otra cosa y el otro brinco importante que se dio en la imagen es de que ahora esta interpretación que hace la computadora depende de las densidades, pero el poder de definición, el ancho de banda, como quien dice, ¿sí? De la detección de esto es mucho mayor. Nosotros anteriormente, ¿sí? Anteriormente lo único que podríamos ver es si era tejido blando, ¿se acuerdan? O sea, el hueso, o si pasaba el haz de rayos X y nada más, normalmente veíamos esto. Ahora lo que hicimos fue ampliar ese rango. ¿Okay? Podemos no nada más ser blanco y negro, sino tener toda esa información digital que nos permite cambiar y, por ejemplo, ver pues densidades como esto que están viendo acá, después lo vamos a ver, de aire, del hueso, pero vean cómo ahora en el hueso podemos diferenciar la cortical de la médula. En el pulmón podemos identificar las estructuras que están en el intersticio, en el hígado podemos diferenciar la vesícula del hígado, el páncreas, el riñón, por ejemplo, que tiene una pequeña colección aquí alrededor. Vean antes, que se acuerdan que veíamos solo las vértebras, bueno, pues ahora vemos la vértebra, vemos el contenido del canal espinal, en fin, nos amplió importantemente las posibilidades de que nosotros tenemos para ver esto. Y en la medida en que fuimos avanzando de ese corte que se tardaba 1 hora a ese TAC que les enseñé que se revuelve como, ¿sí? Bueno, lo que pudimos hacer entonces es el cambio que ustedes ven como cuando ustedes están, ¿qué pasa si toman una foto? Pues están viendo, como yo les digo, cuando ustedes toman una radiografía de abdomen o de tórax, pues ustedes están viendo un instante en la evolución de la enfermedad de un paciente, una foto nada más, como cuando nosotros nos tomamos una foto contentos, saludando, lo que sea. Pero cuando nosotros tomamos 30 fotos por segundo, entonces se convierte en una película. Y en la película nos damos idea de muchas más cosas que están pasando, como ahorita en el video que estamos viendo. Entonces nos pasa de morfología a función. Y por ejemplo, en este caso que les estoy marcando, imagínense que ahora el medio de contraste, que yo les dije que podíamos inyectar, el yodo, ¿sí? Entonces ahora podemos ir siguiendo rápidamente cómo llega ese yodo y cómo, por ejemplo, primero está solo en la aorta, ¿sí? Esta es la columna vertebral, esta blanca es la aorta que tiene contraste, cómo ese contraste ha ido por las arterias renales y solo está en la corteza renal, ¿sí? Donde están los glomérulos. Pero si nos esperamos un tiempo, entonces los glomérulos, el contraste pasa por el asa de Henle y llega hasta abajo, y entonces vean cómo ahora los riñones se ven totalmente densos. Entonces nos permite ir viendo cómo se perfunde. Lo mismo lo vamos a ver, lo mismo sucede con los tumores. Hay tumores que son más vasculares que otros, o podemos identificar, por ejemplo, que hay tumores que ya les diste tratamiento con terapias nuevas, por ejemplo, que hay antiangiogénicas en donde tú dices, está funcionando la terapia, en fin, porque lo que estamos viendo es la función vascular del órgano. Bien, el siguiente método es el del ultrasonido. El ultrasonido, pues lo tenemos así como, bueno, ya no tanto como una novedad, pero se hizo desde hace mucho tiempo, incluso era como una cosa media terapéutica, como lo están viendo ahí. Los primeros ultrasonidos médicos que se utilizaron eran más o menos en el 42 y el paciente tenía que ser sumergido,
¿sí? Como en una bañera para que un transductor más o menos sacara una imagen. Después esta imagen está media feíta, pero porque es bastante vieja, pero vean cómo era un aparato con un brazo medio robótico y vean cómo estaban las imágenes y lo que podíamos nosotros detectar. No hace mucho, ¿ok? A mí no me tocó este equipo, pero me tocó todavía, y bueno, no estoy muy viejo, pero todavía trabajar con unos de estos transductores. ¿En qué depende de esto? Para nosotros obtener la imagen de ultrasonido utilizamos lo que se llama un transductor, que es esa cosa que ustedes, a todos los que ya le han hecho, cuando ven bebés o demás, pues se le pone sobre la piel del paciente, en el área que queremos estudiar. Bueno, resulta que el transductor, como dice su palabra, transduce o traduce una corriente eléctrica que le está llegando básicamente a la pared a través de una computadora, ¿sí? Y la traduce en una cosa mecánica. ¿Y cómo puedes transformar algo eléctrico en algo mecánico? A través de un medio, ¿okay? Ese medio, en este caso, es lo que están viendo ahí, es un cristal piezoeléctrico, generalmente es de cuarzo, en donde lo que sucede es que cuando llegamos a un voltaje, esta cosa se comprime, lo soltamos y entonces si eso lo repetimos, si con varias veces o millones de veces por segundo, entonces resulta que si hacemos eso 2 millones de veces por segundo, porque acuérdense que estamos hablando con electricidad, entonces es un transductor de 2 megahertz. Si lo hacemos 10 millones de veces por segundo, es un transductor de 10 megahertz. Y ese es justamente cómo nosotros podemos obtener posteriormente una imagen. El concepto de esto es un concepto que desde que está en la naturaleza, como está ahí, o sea, de los murciélagos, también los submarinos, los radares, o sea, todo esto funciona a través de ultrasonido. Lo mismo, ese mismo principio fue el que se utilizó para la detección o el estudio a través del ser humano. Y podemos obtener imágenes como esta. La parte física la vamos a ver después. Cómo es que se produce todo esto y cómo se hace un ultrasonido, lo van a ver en sus prácticas, pero aquí básicamente lo que quiero que vean es cómo se puede identificar perfectamente el hígado en la parte que está aquí arriba y lo que quiero que vean ahora es esto que ya no es una densidad, sino por qué se produce la imagen en un ultrasonido, por su ecogenicidad, es decir, qué tanto batalla el haz de ultrasonido en pasar o en que lo rebotes. ¿Sí? Habrá cosas en donde si tienes una piedra, por ejemplo, en un cálculo biliar, pues eso pasa, llega la piedra, rebota todo y ya no pasa nada para atrás. ¿Okay? Eso va a ser un signo que vamos a aprender que se llama sombra acústica, ya no hay nada para atrás. Y eso es en un cálculo en la vesícula y lo mismo se ve en un cálculo en la vejiga y lo mismo se ve en un cálculo en el riñón. Es el mismo signo como les dije en la plática de introducción. La otra gran ventaja que tiene el ultrasonido y que no produce radiación ionizante, como pueden ver ustedes ahí, es de que lo estamos viendo en vivo. Le podemos pedir al paciente que respire, o sea, nosotros estamos, y justamente por eso podemos identificar, por ejemplo, que si hay una lesión, dirigir una aguja en vivo, ir viendo dónde va la aguja y llevarnos hasta allá. ¿Okay? Esos son los transductores que hay. Bueno, la verdad es que hay muchos, pero son los principales. Uno que es de tipo lineal, otro convexo, el otro en fase. Y esta es la frecuencia que yo les decía en megahertz. Voy nada más a dedicarme unos 30 segundos a que piensen en lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, aquí 3 personas, ¿okay? Y yo tengo una onda, y entre las 3 personas que están aquí, me llevan como, vamos a decir, 1,5 metros, ¿ok? Si yo tengo una onda de frecuencia que sea de 1,5 metros, pues resulta que las 3 personas me van a quedar dentro de esa misma onda. Si yo lo interpreto en la imagen, yo lo único que voy a ver es, pues, una ecogenicidad ahí representada por las 3. Pero si yo en lugar de esa megahertz, en lugar de 1.5 metros, lo cambio a 0.5 metros, por ejemplo, o sea, la frecuencia es mayor cada 0.5 metros, entonces yo puedo diferenciar las 3 personas que están ahí. No sé si me explico. Entonces, la idea es que en la medida en que nosotros aumentamos la frecuencia, podemos tener mayor resolución de las cosas. ¿Sí? Pero claro, al aumentar la frecuencia también necesitas la energía que está saliendo de la corriente, lo que yo puedo generar. Pues si yo llevo mayor frecuencia, pues se me acaba más pronto. Entonces, quiere decir que un transductor, por ejemplo, de 2 megahertz,
es de menor resolución que uno de 10 MHz. Pero un transductor de 2 MHz llega más profundo que uno de 10 MHz. No sé si me expliqué la relación que hay ahí. De tal forma que si ustedes me van a hacer un estudio para ver mi riñón, pues no van a usar un transductor de 10 MHz porque solo va a llegar al panículo adiposo y un poquitín por allá. Si ustedes me dicen que eso es un bebé, pues en un bebé podemos ver con un transductor de 10 MHz prácticamente todo. En la práctica lo que hacemos es que los transductores de alta frecuencia son para ver cosas superficiales, por ejemplo, tiroides, mama, testículo o todo lo que es sistema musculoesquelético en general. Para ver órganos internos utilizamos de otra frecuencia. Ahora hay transductores multifrecuencia que los podemos cambiar, no tenemos que cambiar de transductores de uno a otro. Este es un ejemplo. Entonces aquí vean cómo lo que sucede es que la imagen es producida por la diferente, ya no densidad, como en los rayos X o en la tomografía, sino por su diferente ecogenicidad. Vean cómo aquí, por ejemplo, creo que a lo mejor nada más por la forma, ven esta como pera, que esa es la vesícula, aquí hay parte del hígado, aquí está la piel, el haz de ultrasonido pasa por aquí, y si hay una piedra, como en este caso, pues entonces todo rebota y después ya no pasa el sonido para abajo. En el líquido, creo que a todos nos consta que si nos metemos en una alberca y sonamos cualquier cosa, se oye, porque el líquido, acuérdense que para transmisión del ultrasonido necesitamos un medio. O sea, en el aire se transmite menos que en el agua se transmite menos que en un metal, ¿okay? Por ejemplo, porque al haber más masa, más átomos, se puede transmitir más el sonido. Entonces, la razón por la cual vemos diferencias en los tejidos en ultrasonido es por su ecogenicidad. ¿Sí? Las ventajas que tiene el ultrasonido, como ven ahí, bueno, pues es que está muy disponible, es barato en general, no produce radiación ionizante y prácticamente podemos utilizarlo pues, en donde sea, incluso como les decía ahí, hacer procedimientos. Y en el caso de que queramos ver, por ejemplo, riñones o cosas por el estilo, no necesitamos el contraste, o sea, como con otros métodos, simplemente podemos verlos con esto de aquí. Pues la desventaja es que no demuestra función, estamos viendo evidentemente cuestiones morfológicas. Ya ahorita hay medios de contraste para ultrasonido, ¿okay? Ecogénicos, inyectamos como pequeñas burbujitas que podemos ver, pero eso es algo que todavía está bastante nuevo, en general no es lo que se hace en todos los pacientes. Si estás muy gordito, pues evidentemente que vas a absorber todo ese haz de ultrasonido y no vas a ver en muchas partes si hay mucho gas. Y evidentemente depende de la persona que lo esté haciendo. Entonces, no es como una radiografía que dices, se tomó la radiografía y la puede ver cualquier persona. Esto es algo en donde mucho de la interpretación va a depender de la persona, el radiólogo que lo hizo. Hay otra gran ventaja que es con el ultrasonido, que es lo que se llama el ultrasonido Doppler. Creo que ustedes ya todos han oído el efecto del ultrasonido Doppler cuando estamos con una ambulancia y que viene cuando se acerca la onda de sonido y después se va. ¿Okay? Bueno, este es el ejemplo que hay, en donde viene ahí se va acercando, las ondas se van acercando con respecto a la parte verde, y en la medida en que pasa, pues con respecto a la parte verde, ahora se van alejando. ¿Okay? Pues eso podemos ser nosotros, pero imagínense que también puede ser, en lugar de eso, puede ser un glóbulo rojo. Entonces nosotros podemos identificar, por ejemplo, ¿sí? Con el efecto Doppler, esto que está aquí, podemos decir y ver la diferencia o hacia dónde se dirige un vaso, en este caso, la circulación que está pasando, en este caso a nivel carotidio, a nivel yugular o que puede ser en femoral, donde ustedes quieran, y podemos identificar entre la arteria y la vena. Precisamente para eso sirve, para ver el flujo. ¿Okay? Y hay varias variantes ya ahorita también del Doppler, que no voy a entrar en detalle aquí, pero en donde podemos incluso ver cuando hay mucha vascularidad en procesos inflamatorios o neoplásicos. Entonces es un método bastante útil. Vamos a pasar a la resonancia magnética. La resonancia magnética fue un gran avance, ¿okay? Y también la parte física es un poco complicada, vamos a decirlo así, pero lo que hacemos es que dependemos de los protones de hidrógeno. Básicamente todas las imágenes que ustedes van a ver de resonancia magnética tienen que ver con protones de hidrógeno, ¿sí? En esos protones lo que estamos viendo, básicamente como dice protones, lo que está en el núcleo, tiene una carga. Y si se acuerdan, todos los protones, todos los átomos están en movimiento. Entonces, cuando tenemos una carga, en este caso positiva, que está en movimiento, ¿qué es lo que genera? Lo que genera es un campo magnético. Entonces, resulta que nuestros átomos de hidrógeno son como pequeños imancitos todos que están cargados. Una parte negativa, digámoslo así, y una negativa y positiva, sur o norte, como le quieran poner.
y que nosotros, si esos núcleos los ponemos dentro de un campo magnético, como está ahí entre lo que es el norte y el sur, que es lo que hacemos cuando nosotros pasamos a un paciente dentro de un imán, que es el campo de resonancia magnética, pues entonces lo que sucede es de que tenemos esos átomos dentro de ese campo magnético girando. Si nosotros hacemos que eso gire, ¿sí? Le mandamos una onda de radio a la misma frecuencia en la que se están moviendo, entonces los átomos, lo vamos a ver después, es un poco más complicado, pero los átomos nos regresan esa misma onda de radio, y fíjense que estoy hablando de ondas de radio, no es radiación, nosotros ahorita estamos siendo bombardeados por FM, por celulares, todos son ondas de radio, y son detectadas, emitidas y detectadas por una antena, y eso es lo que al final produce imágenes como esta, ¿ok? Tanto del sistema nervioso, musculoesquelético, de cualquier parte, pero vean la belleza anatómica de esto. Pero la parte interesante de esto es de que lo que estamos viendo es el comportamiento de los átomos de hidrógeno en cada una de las cosas que ustedes ven, ¿ok? Entonces se pueden identificar cómo el cuerpo calloso tiene un comportamiento diferente a la sustancia gris o a la piel que está rodeando al diplo, por ejemplo, acá, o el seno esfenoidal, o la médula ósea que está aquí en el clivus, ¿sí? Ustedes pueden ver aquí cómo está la médula del hueso, la corteza del hueso, el cartílago es diferente, el ligamento es diferente, y todo eso entonces, esa caracterización tisular tiene que ver con esa intensidad de la señal que los tejidos me están regresando después de que yo, valga la expresión, los bombardeo o los irradio con ondas de radio, ¿ok? Recuerden, esto no es radiación ionizante, son ondas de radio, y resulta que esa información es muchísimo más rica, como ustedes pueden ver. ¿Cómo entonces se produce la imagen? Dependiendo de la intensidad de la señal, ¿ok? Entonces, fíjense cómo vamos cambiando de radiología, es la densidad, lo que permite el paso de los rayos X. Entonces, hay cosas que son hiperdensas o hipodensas. Después fuimos con el ultrasonido, que dependen de la ecogenicidad. Entonces hay cosas que son hiperecoicas, hipoecoicas o anecoicas, como el líquido, por ejemplo. Y ahora estamos en resonancia magnética. Entonces ahora dependemos de la intensidad de la señal. Por eso hay lesiones que serán o estructuras que son hiperintensas o hipointensas. Y de hecho lo podemos manipular con unas cosas que se llaman, o programas de software que se llaman secuencias. Vean, por ejemplo, aquí, esta es una imagen que después van a aprender que se llama en T1, y vean cómo, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo aquí se ve negro. Pero si yo cambio ciertos parámetros, yo puedo hacer que ahora el líquido cefalorraquídeo se vea hiperintenso, ¿ok? De hipointenso a hiperintenso. Entonces, ustedes se pueden imaginar que con ese juego y combinación de parámetros, podemos ver, vean cómo se ven, por ejemplo, los globos oculares, ¿ok? Que creo que los pueden identificar perfectamente, pero vean también el cristalino como es hipointenso ahí. Entonces ahora piensen que sean tumores o que sean otro tipo de patología, ¿cómo podemos irla caracterizando? ¿Ok? Bien, pues con todo esto, quiero decirles, por ejemplo, que ahorita si ustedes piden un estudio de tomografía computada, como típicamente es en un paciente oncológico, en donde se pide un estudio tóraco-abdominal para ver estadiaje de alguna patología, pues imagínense que es la fase simple, la fase arterial y posteriormente la fase venosa, pues al final nosotros estamos obteniendo más o menos entre 1.500 y 2.000 imágenes por paciente, solo de ese estudio. Anteriormente las radiografías pues se veían en un negatoscopio como este que está aquí, una luz atrás y veíamos esto y las almacenábamos en esto, una cosa como aquí, como un archivo aquí. Todavía existe un archivo radiológico aquí en el hospital por cuestión legal y de normativa oficial mexicana. Pero ya ahorita todo esto se almacena, ¿okay? Se almacena digitalmente. Y evidentemente que para esto se necesita todo esto, un manejo de todo lo que se llama el Health Enterprise, en donde viene todo lo que tiene que ver con estudios de imagen y todas las otras cosas, incluyendo el expediente del paciente, el expediente clínico electrónico, ¿okay? Entonces, en la parte de imagen, ¿sí?, de lo que nosotros manejamos en el departamento de radiología, que es de lo que se trata el curso, pues existe lo que se llama, ustedes lo van a escuchar por ahí, el RIS, que es el Radiology Information System.
¿Okay? Y en este es lo que estamos viendo, por ejemplo, ahí en el departamento, donde tenemos la información de todos los pacientes, todo lo que se ha hecho, y tan pronto que ustedes le pican el nombre de un paciente, aparecen sus imágenes, todo lo que tiene, todo su historial y demás, todos sus reportes. Esa es toda la parte de administración solo del departamento de radiología. ¿Okay? El software que hace el manejo de todos los sistemas, ¿sí?, de imagen, ya sea de resonancia magnética, como viene ahí, de ultrasonido, ¿sí? Todo lo que se ve es un sistema que se llama de PACS, ¿okay? De Picture Archiving and Communication System. Entonces es un sistema para comunicar y archivar todas las imágenes y además que se hable, vamos a decirlo así en lenguaje técnico, que se hable con el RIS, como les decía. ¿Okay? Por último, bueno, pues lo que ha permitido esto, una vez que las imágenes son digitales, que pueden ser almacenadas, pues no les voy a decir a ustedes que lo conocen perfecto, pues es la posibilidad de ahora accesar esas imágenes desde cualquier parte. Y eso es lo que se llama en general telemedicina, en particular podríamos hablar de teleradiología, y ustedes ahora son capaces de tener información, las imágenes desde su casa, revisarlas ahí, los radiólogos tener información a distancia y obviamente el clínico, el médico también en sus dispositivos. Bien, esta es la parte general, ¿sí?, de lo que corresponde a la introducción. Yo sé que hay muchas dudas, pero precisamente la idea es de que tengan esta idea general, que ustedes busquen algo, alguna de las dudas, y que ya cuando vayamos a la clase, entonces a sus profesores les digan, ¿sabe qué? Yo vi esto, pero no me quedó claro en qué consiste esto. Y entre los compañeros, los alumnos que vieron, que estudiaron otras cosas, y su profesor, instructores y pasantes, estoy seguro que les vamos a resolver sus dudas. Muchas gracias.